Mi esposa me trajo un abrigo maravilloso de un viaje de negocios. Y al día siguiente, cuando ella estaba en el trabajo, el hermano de ella vino a visitarnos. Cuando él vio el abrigo, los ojos de él brillaron y me preguntó si podía probárselo, que solo podía soñar con algo así. Riendo, asentí con la cabeza. Pero cuando él se puso el abrigo y fue hasta el espejo, de repente comenzó a gritar muy fuerte: «¡Quítalo! ¡Quítalo de mí!». Lo que descubrí después de ese momento me heló la sangre y me hizo darme cuenta de que había estado a punto de morir sin siquiera saberlo. Pero déjenme contarles desde el principio, porque cada detalle importa. Isabella había regresado de su viaje de negocios 2 noches antes. Llevábamos 17 años casados y a mis 51 años creí conocerla por completo. Ella trabajaba como consultora para una firma internacional y viajaba frecuentemente, a veces una semana al mes, a veces más. Yo me había acostumbrado a sus ausencias, confiaba en ella ciegamente. Esa noche cuando llegó, la noté especialmente animada. Traía esa energía particular que siempre mostraba después de cerrar un buen contrato. Cenamos juntos, me contó sobre las reuniones, sobre lo agotador que había sido el viaje, sobre el hotel donde se hospedó. Todo sonaba normal, cotidiano, exactamente como las otras veces. No había nada en su voz, en sus gestos, en sus ojos que me hiciera sospechar lo que vendría después. Después de la cena, mientras yo lavaba los platos, la escuché abrir su maleta en la habitación. «Julián, ven un momento», me llamó con un tono alegre. Cuando entré, ella sostenía una caja elegante envuelta en papel color crema con un lazo plateado. «Te traje algo especial», dijo extendiéndome la caja. Sus ojos brillaban con lo que yo interpreté como amor y consideración. Abrí la caja con cuidado y lo que vi dentro me dejó sin palabras. Era un abrigo magnífico, de un gris carbón profundo que jamás había visto en una prenda. El corte era impecable, europeo, sofisticado. Cuando lo toqué, el tacto era increíblemente suave, casi como seda pero más firme. La etiqueta interior mostraba una marca italiana que apenas podía pronunciar. «Isabella, esto debió costarte una fortuna», le dije, genuinamente sorprendido. Nunca me había comprado algo tan lujoso. Ella se encogió de hombros con una sonrisa que me pareció completamente sincera. «Te lo mereces, amor. Trabajas tanto, te sacrificas por nosotros y nunca te das estos gustos. Vi este abrigo en una boutique cerca del hotel y pensé inmediatamente en ti. Imagina lo elegante que te verás cuando vayamos a la cena de fin de año de tu empresa». Me abrazó y yo le agradecí, conmovido por lo que creí que era un gesto genuino de afecto. Esa noche colgué el abrigo en el armario. Pensé en probármelo, pero ya era tarde y estaba cansado. «Mañana lo pruebo con calma», pensé. Si hubiera sabido lo que sé ahora, si hubiera imaginado siquiera la verdad detrás de ese regalo, jamás habría dormido tranquilo esa noche. Pero dormí. Dormí profundamente, sin una sola pesadilla, sin el menor presentimiento de que ese abrigo no era un regalo, sino una sentencia de muerte cuidadosamente envuelta. Al día siguiente era miércoles. Isabella se levantó temprano como siempre, se arregló para ir a la oficina, me dio un beso en la mejilla y se fue. Yo tenía el día libre porque había trabajado el fin de semana anterior cubriendo a un compañero. Desayuné tranquilo, revisé algunos correos, pensé en salir a caminar. Era una mañana normal, de esas que pasan sin dejar huella, sin que uno sospeche que todo está a punto de cambiar. Alrededor de las 11 de la mañana sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Óscar, el hermano de Isabella. No lo veía desde hacía meses, tal vez cerca de un año. Él vivía en otra ciudad y rara vez nos visitaba. «Julián, qué sorpresa encontrarte en casa», dijo con una sonrisa amplia. «Vine a la ciudad por unos trámites y pensé en pasar a saludar». «¿Está Isabella?». Le expliqué que ella estaba trabajando pero que pasara de todos modos, que me alegraba verlo. Óscar entró y nos sentamos en la sala. Hablamos de trivialidades, de su trabajo, de su familia, de cómo estaban las cosas en su ciudad. Era una conversación ligera, sin importancia. Después de un rato él se levantó para ir al baño, y al regresar pasó por el pasillo donde estaba nuestro dormitorio. La puerta estaba entreabierta y desde ahí se podía ver el armario. Yo había dejado el abrigo colgado en la parte exterior del armario esa mañana, pensando en probármelo más tarde. Escuché un silbido de admiración. «Julián, ¿de dónde sacaste ese abrigo?». Óscar estaba parado en la entrada de la habitación, mirando la prenda con genuino asombro. Me levanté y fui hacia él. «Isabella me lo trajo de su viaje», le dije con cierto orgullo. Él se acercó más, tocó la tela con reverencia.
Es increíble. Nunca había visto algo así de cerca. Debe haber costado más de $1000 fácilmente. Entonces me miró con esos ojos brillantes, como un niño que ve algo que desea enormemente. ¿Puedo probármelo, por favor? Solo puedo soñar con algo así. Prometo que tendré cuidado. Me reía ante su entusiasmo. Oscar siempre había sido así, apasionado por la ropa de calidad, por las cosas finas que su salario modesto no le permitía comprar. Claro, adelante, le dije sin pensar 2 veces. No había razón para negarme. Era solo un abrigo. ¿Qué podía pasar? Oscar tomó el abrigo con cuidado, casi con ceremonia, y se lo puso. Le quedaba un poco grande porque él era más delgado que yo, pero aún así se veía bien. Caminó hacia el espejo grande que teníamos en la pared del dormitorio, admirándose, ajustándose las solapas, sonriendo. Me siento como un millonario, bromeó. Yo estaba recostado en el marco de la puerta, divertido por su reacción. Pero entonces, quizás 30 segundos después de habérselo puesto, la sonrisa de Oscar se congeló. Su rostro cambió completamente. Primero palideció, luego sus ojos se abrieron con horror y comenzó a rascarse los brazos con desesperación. ¿Qué pasa?, le pregunté, desconcertado. Él no respondió. En cambio, comenzó a gritar, «¡Quítalo! ¡Quítalo de mí!». Sus manos temblaban mientras intentaba quitarse el abrigo, pero parecía torpe, como si sus dedos no obedecieran. Su respiración se volvió agitada, errática. Corrí hacia él y lo ayudé a quitarse el abrigo. Lo tiré al suelo y lo sujeté de los hombros. «Oscar, ¿qué tienes?». Su piel estaba enrojecida donde el abrigo había tenido contacto directo, especialmente en el cuello y las muñecas. Él se rascaba sin control, con tanta fuerza que empezó a dejar marcas. «Me quema», jadeó. «Me quema la piel. Siento como si miles de agujas». No pudo terminar la frase porque empezó a toser violentamente. El pánico me invadió. Nunca había visto algo así. Lo llevé casi a rastras hasta la sala y lo senté. Fui corriendo por agua, por una toalla húmeda. Cuando regresé, Oscar tenía la camisa levantada y podía ver claramente las ronchas rojas que se extendían por su torso, subiendo hacia su cuello. «Llama a una ambulancia», susurró con la voz ronca. «Por favor, Julián. Algo está muy mal». Llamé a emergencias con las manos temblando. Mientras esperaba que contestaran, observaba a Oscar retorcerse en el sofá, rascándose compulsivamente. Las ronchas se extendían rápido, demasiado rápido para ser una simple alergia. «Emergencias, ¿cuál es su urgencia?», escuché del otro lado. Expliqué lo mejor que pude: reacción alérgica severa, dificultad para respirar, erupciones por todo el cuerpo. «La ambulancia va en camino, permanezca en línea», me instruyó la operadora. Los siguientes 10 minutos fueron eternos. Oscar comenzó a tener dificultades reales para respirar, su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Mantuve la toalla fría sobre su frente mientras la operadora me daba instrucciones. «¿Tiene historial de alergias?», me preguntó. «No lo sé», admití sintiéndome inútil. Conocía a Oscar desde hacía años, era el hermano de mi esposa, y nunca lo había visto enfermo, nunca mencionó alergias. ¿A qué estuvo expuesto? Miré hacia el dormitorio donde el abrigo seguía tirado en el piso. A un abrigo. Solo se probó un abrigo. Cuando finalmente llegó la ambulancia, los paramédicos entraron rápido y profesionales. Evaluaron a Oscar, tomaron sus signos vitales, le pusieron oxígeno. «Shock anafiláctico», dijo uno de ellos. «Necesitamos llevarlo ahora». Lo subieron a la camilla mientras yo intentaba explicarles qué había pasado. «¿El abrigo todavía está aquí?», preguntó el paramédico más joven. Asentí. «No lo toque», me advirtió. «Si causó esta reacción, podría ser peligroso. Viene con nosotros al hospital». Subí a la ambulancia sin pensarlo. Durante el trayecto, observé cómo le administraban medicamentos a Oscar, cómo monitoreaban constantemente su respiración. Él estaba consciente pero claramente aterrado. Me apretó la mano con fuerza. «Nunca había sentido nada así», murmuró entre las máscaras de oxígeno. «Fue instantáneo, Julián. En cuanto el abrigo tocó mi piel, sentí fuego». Sus palabras me perturbaron profundamente. No era normal. Nada de esto era normal. En el hospital lo llevaron directo a emergencias. Yo me quedé en la sala de espera, caminando de un lado a otro, tratando de procesar lo que había pasado. Intenté llamar a Isabella 3 veces pero no contestó.
Dejé mensajes de voz. Isabella, llámame urgente. Óscar está en el hospital. Hubo un problema con el abrigo que me regalaste. No mencioné más detalles porque honestamente no sabía qué más decir. ¿Cómo explicar algo que yo mismo no entendía? Pasaron 2 horas antes de que un médico saliera a hablar conmigo. Era un hombre mayor, de cabello gris y expresión seria. ¿Es usted familiar del paciente?, preguntó. Le expliqué que era cuñado, que Óscar es el hermano de mi esposa. Él asintió. El señor Óscar está estable ahora. La reacción fue severa, pero respondió bien a los antihistamínicos y corticoides. Lo mantendremos en observación al menos 24 horas. Sentí un alivio enorme. ¿Qué le causó esto, doctor? El médico frunció el ceño. Esa es la parte extraña. Le preguntamos sobre alergias conocidas y él insiste en que nunca ha tenido ninguna. Ni a alimentos, ni a medicamentos, ni a tejidos. Nada. Esta es su primera reacción alérgica en 43 años de vida. Hizo una pausa, mirándome con curiosidad. Usted mencionó que fue por contacto con un abrigo. Ese abrigo es nuevo. Asentí. Mi esposa me lo regaló ayer. Lo trajo de un viaje de negocios. ¿Usted lo ha usado?, preguntó el doctor. Su tono tenía algo que no pude identificar completamente, pero sonaba a preocupación. No, admití. Iba a probármelo hoy, pero Óscar llegó de visita y él quiso probárselo primero. Solo lo tuvo puesto menos de 1 minuto. El médico me miró fijamente. Tiene suerte. Una reacción tan violenta y rápida no es típica de alergias comunes a telas. Voy a pedirle algo. No use ese abrigo hasta que sepamos exactamente qué lo causó. Y si es posible, guárdelo en una bolsa sellada. Necesitamos analizarlo. Sus palabras me dejaron helado. ¿Analizar un abrigo? ¿Por qué? El doctor eligió sus palabras cuidadosamente. Porque en mis 30 años de carrera he visto reacciones alérgicas de todo tipo, pero esta fue diferente. La velocidad, la intensidad, la distribución de las lesiones. No coincide con el patrón normal. Podría ser que la tela fue tratada con algún químico industrial, algún tinte agresivo o algún preservativo no regulado. Necesitamos descartarlo. Asentí lentamente, sintiendo como una incomodidad extraña comenzaba a instalarse en mi pecho. Pedí permiso para ver a Óscar. Él estaba en una cama de observación, conectado a un suero, con parches de crema en los brazos y el cuello. Cuando me vio, intentó sonreír pero la expresión le salió más como una mueca. Lo siento, Julián. Arruiné tu regalo. Me acerqué y negué con la cabeza. No digas tonterías. Lo importante es que estás bien. Pero él no lucía convencido de estar bien. Fue muy raro, dijo en voz baja. No fue solo picazón o ardor. Sentí como si la piel se me derritiera, como si algo la estuviera comiendo desde afuera hacia adentro. Y el olor. Se detuvo, frunciendo el ceño. Había un olor extraño en el abrigo. No lo noté al principio porque era muy sutil, pero cuando me lo quité y lo olí conscientemente, había algo químico, algo que no debería estar ahí. ¿Qué tipo de olor?, pregunté, ahora completamente alerta. Óscar cerró los ojos tratando de recordar. ¿Cómo? Medicinal. O como productos de limpieza. Pero más fuerte, más penetrante. No sabría cómo describirlo exactamente. Esa información se quedó dando vueltas en mi cabeza. ¿Un abrigo de lujo, carísimo, oliendo a químicos? No tenía sentido. Salí del hospital cuando ya oscurecía. Isabella finalmente me devolvió la llamada cuando iba de camino a casa. ¿Qué pasó? Vi tus mensajes. ¿Óscar está bien? Su voz sonaba preocupada pero no alarmada. Le conté todo, la visita, el abrigo, la reacción, el hospital. Hubo un silencio del otro lado. Qué terrible, dijo finalmente. Pero es obvio que es alérgico a la tela o al tinte. Algunas personas reaccionan mal a ciertos materiales. Pobrecito mi hermano. Su explicación sonaba razonable, lógica, pero algo en su tono me molestó. Era demasiado calmada, demasiado rápida para dar una respuesta. El médico dijo que nunca había tenido alergias, le comenté. Bueno, siempre hay una primera vez, respondió ella con ligereza. Por suerte no fuiste tú quien se lo probó primero. Imagínate si te hubiera pasado a ti. Había algo en esas palabras. Algo que me hizo detenerme en seco en medio de la calle. Imaginé la escena, yo probándome el abrigo esa mañana como había planeado.
Yo sintiendo el mismo fuego que describió Oscar. Yo colapsando, solo en casa, sin nadie para llamar a emergencias. Y entonces, como un relámpago, recordé algo. La noche anterior, cuando Isabella me dio el regalo, ella había dicho específicamente: imagina lo elegante que te verás cuando vayamos a la cena de fin de año de tu empresa. Esa cena era en 2 días. Me estaba sugiriendo indirectamente que lo usara pronto, que lo estrenara para esa ocasión. ¿Julián? ¿Sigues ahí? La voz de Isabella me sacó de mis pensamientos. Sí, estoy aquí, respondí automáticamente. Voy llegando a casa. ¿Vienes directo después del trabajo? Ella titubeó apenas un segundo, pero lo noté. Tengo que quedarme un poco más tarde. Hay un reporte que necesito terminar. Llegaré como a las 9. Colgamos y seguí caminando, pero ahora mi mente corría en direcciones que no quería explorar. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue ir al dormitorio. El abrigo seguía exactamente donde lo había dejado, tirado en el piso. Lo observé desde la puerta sin atreverme a tocarlo. Se veía inofensivo, elegante, caro. Pero las palabras del médico resonaban en mi cabeza: no use ese abrigo hasta que sepamos exactamente qué lo causó. Fui a la cocina, tomé un par de guantes de látex que usábamos para limpiar y una bolsa grande de plástico con cierre hermético. Con cuidado, usando los guantes, levanté el abrigo. Lo examiné bajo la luz. El gris carbón profundo era impecable, sin manchas visibles, sin nada que indicara algo extraño. Pero cuando lo acerqué a mi nariz, lo percibí. Oscar tenía razón. Había un olor tenue, casi imperceptible, que no era el olor típico de ropa nueva. Era químico, artificial, perturbador. Metí el abrigo en la bolsa y la sellé completamente. Esa noche no pude dormir. Isabella llegó pasadas las 9 como había dicho, cansada y con aspecto de haber tenido un día agotador. Le pregunté cómo estaba Oscar y ella mostró la preocupación apropiada. Preguntó si debíamos visitarlo mañana, si su hermano necesitaba algo. Todo sonaba correcto, natural. Pero yo no podía dejar de observarla buscando algo fuera de lugar, alguna señal que confirmara o disipara la incomodidad que había empezado a crecer en mi pecho. Durante la cena le conté que el médico había sugerido analizar el abrigo. Esperaba alguna reacción, cualquier cosa que me diera una pista. Ella simplemente asintió. Tiene sentido. Tal vez la tienda usó algún químico preservante demasiado fuerte. Deberías pedir un reembolso si resulta ser defectuoso. Su respuesta era perfectamente lógica. Tal vez yo estaba paranoico. Tal vez realmente era solo un accidente, una coincidencia desafortunada. Pero entonces ella preguntó algo que me heló la sangre. ¿Dónde está el abrigo ahora? Su tono era casual, pero había algo en sus ojos, una intensidad que no había estado ahí antes. Lo guardé en una bolsa sellada como sugirió el doctor, respondí observándola cuidadosamente. Vi cómo sus dedos se tensaban apenas un segundo alrededor del tenedor. Bien pensado, dijo. ¿En el armario? Negué con la cabeza. En el garaje, lejos de cualquier cosa. Esa noche ella se durmió rápido, o al menos eso parecía. Yo me quedé despierto mirando el techo, escuchando su respiración regular. Mi mente no paraba de reproducir los eventos del día. La reacción de Oscar no había sido normal. El médico había dejado claro que en 30 años nunca había visto algo así. Y ahora Isabella preguntando por la ubicación del abrigo con esa urgencia apenas disimulada. ¿Estaba imaginando cosas o había algo genuinamente siniestro ocurriendo? A las 3 de la mañana me levanté sin hacer ruido y fui al estudio. Abrí mi laptop y busqué información sobre reacciones alérgicas severas a ropa. Encontré casos de dermatitis por contacto, irritaciones por tintes, reacciones a formaldehído usado en tratamientos antiarrugas. Pero nada coincidía con la velocidad y violencia de lo que le pasó a Oscar. Nada explicaba esa sensación de piel derritiéndose que él había descrito con tanto terror en sus ojos. Entonces busqué algo diferente, sustancias químicas que pudieran causar quemaduras por contacto. La lista era larga y aterradora. Ácidos industriales, agentes cáusticos, ciertos pesticidas, irritantes químicos usados en armas menos letales. Algunas de estas sustancias podían ser absorbidas por la piel y causar daño sistémico. Algunas podían ser incoloras, inodoras o fáciles de disfrazar. Cerré la laptop sintiéndome enfermo. ¿Por qué estaba investigando esto? ¿Qué estaba sugiriendo mi propia mente? Al día siguiente Isabella se fue temprano al trabajo. Yo llamé diciendo que me sentía mal y no iría a la oficina.
Necesitaba pensar, necesitaba respuestas. Primero llamé al hospital para preguntar por Oscar. La enfermera me informó que había pasado la noche estable y probablemente recibiría el alta en la tarde. Le pedí hablar con el médico que lo había atendido. Cuando él se puso al teléfono, le pregunté directamente, «Doctor, ¿qué tan común es que alguien sin historial de alergias tenga una reacción tan severa?» Hubo una pausa. «Señor Julián, voy a ser honesto con usted porque creo que hay algo aquí que merece atención. Hicimos análisis de sangre completos a Oscar durante la noche. Los resultados muestran marcadores elevados consistentes con exposición a un irritante químico severo, no con una simple alergia a telas. Es como si su piel hubiera entrado en contacto con algo tóxico». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que ese abrigo probablemente tiene algo en el que no debería estar ahí. Podría ser contaminación accidental durante la manufactura o el envío, o podría ser algo intencional. No puedo saberlo sin analizarlo. Todavía lo tiene. Le confirmé que sí, que estaba sellado en una bolsa. Bien. Voy a darle el contacto de un colega mío, Mauro Delgado. Él es químico forense, trabaja principalmente con la policía, pero también hace consultas privadas. Si alguien puede decirle qué hay en ese abrigo, es él. Y señor, una cosa más, hasta que sepamos qué es, no permita que nadie más entre en contacto con esa prenda. Anoté el número de Mauro con manos temblorosas. Después de colgar me quedé sentado en el sofá, mirando mi teléfono. Químico forense. La policía. Estas palabras no deberían estar asociadas con un regalo de mi esposa. Esto era absurdo. Tenía que serlo. Pero llamé al número de todos modos. Mauro contestó al tercer tono. Tenía una voz grave, profesional. Le expliqué la situación lo más objetivamente posible, el regalo, la reacción, el diagnóstico del médico. ¿Puede traerme el abrigo hoy?, preguntó Mauro sin dramatismo. Puedo hacer un análisis preliminar esta misma tarde. Si hay algo químicamente anormal en la tela, lo encontraré. Le pregunté cuánto costaría. $500 por el análisis básico. 1000 si necesitamos pruebas más profundas. Era caro, pero necesario. Lo llevo en 1 hora, le dije. Mauro me dio su dirección, un laboratorio privado en el otro lado de la ciudad. Antes de salir, hice algo que nunca había hecho en 17 años de matrimonio, revisé el teléfono de Isabella. Ella lo había dejado cargando en la cocina antes de irse. No tenía contraseña, nunca la había tenido. Eso siempre me había parecido una señal de transparencia, de confianza. Abrí sus mensajes recientes. Conversaciones normales con colegas, con amigas, conmigo. Nada sospechoso. Revisé sus correos. Reportes de trabajo, confirmaciones de reuniones, publicidad. Pero entonces vi algo en la carpeta de eliminados. Un correo de hace 3 semanas. El remitente era alguien llamado Iván Maldonado. El asunto decía simplemente, confirmación. Abrí el correo. Todo listo para el 25. El paquete estará donde acordamos. Recuerda, manejo con guantes siempre. No dejes rastros. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. El 25 de diciembre era hace 5 días. El día que Isabella regresó de su viaje. El día que me trajo el abrigo. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Busqué más correos de Iván Maldonado. Había uno más viejo, de hace 2 meses. Necesito estar segura de que funcionará, escribía Isabella. La respuesta de Iván, funcionará. Es indetectable si se hace correctamente. Parecerá natural. Nadie sospechará. Mi respiración se volvió irregular. ¿Natural? ¿Indetectable? ¿De qué estaban hablando? Tomé capturas de pantalla de ambos correos con mi propio teléfono. Las manos me sudaban. Volví a revisar todo el historial entre Isabella e Iván, pero esos eran los únicos 2 correos. Ella debía haber borrado el resto. Busqué el nombre Iván Maldonado en Internet. No encontré nada específico, varios perfiles en redes sociales de personas con ese nombre, pero ninguno que obviamente conectara con Isabella. ¿Quién era este hombre? ¿Un amante? ¿Un cómplice? ¿De qué? Guardé el teléfono exactamente como lo encontré y fui al garaje. Tomé la bolsa con el abrigo, la sostuve frente a mí. Este objeto aparentemente inofensivo podría contener respuestas que yo no estaba seguro de querer conocer. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Había cruzado una línea al revisar el teléfono de Isabella.
Había cruzado otra línea al contactar a un químico forense. Ahora necesitaba llegar hasta el final. El laboratorio de Mauro estaba en un edificio discreto de oficinas. Él me recibió personalmente, un hombre de unos 60 años con lentes gruesos y expresión seria. Le entregué la bolsa sellada. ¿Sabe qué estoy buscando específicamente?, preguntó mientras la examinaba a contraluz. Cualquier sustancia química que no debería estar en un abrigo normal, respondí. Algo que pueda causar quemaduras por contacto, irritación severa, absorción dérmica. Mauro asintió lentamente. Eso estrecha el campo. Podría ser un ácido diluido, un álcali fuerte, ciertos solventes orgánicos, incluso algunos venenos de contacto. Voy a hacer primero un análisis espectroscópico del tejido, luego pruebas químicas específicas si encuentro algo. Debería tener resultados preliminares en 4 o 5 horas. ¿Dónde puedo contactarlo? Le di mi número. Y señor, agregó mientras yo me dirigía a la puerta. Si encuentro algo realmente peligroso, algo que claramente no es accidental, voy a tener que reportarlo a las autoridades. Es protocolo. Asentí. Parte de mí esperaba que no encontrara nada, que todo esto fuera una paranoia mía, un malentendido elaborado. Pero otra parte, la parte que había leído esos correos, la parte que había visto la reacción de Oscar, sabía que Mauro iba a encontrar algo. Y cuando lo hiciera, mi vida nunca volvería a ser la misma. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. No podía quedarme quieto en casa, así que salí a caminar sin rumbo por la ciudad. Mi mente no paraba de darle vueltas a todo. Los correos entre Isabella e Iván. La forma en que ella había preguntado dónde estaba el abrigo. La reacción violenta de Oscar. Las palabras del médico sobre sustancias tóxicas. Todo encajaba en un patrón que mi cerebro rechazaba aceptar pero que mi instinto ya había reconocido. Pasé por un café y me senté en una mesa del fondo. Pedí un espresso que no toqué. Saqué mi teléfono y volví a leer las capturas de pantalla de los correos. Parecerá natural. Nadie sospechará. ¿Qué se supone que parecería natural? ¿Mi muerte? La palabra apareció en mi mente con una claridad brutal. ¿Estaba Isabella intentando matarme? Era una idea tan absurda, tan imposible, que casi me reí en voz alta. Pero la risa murió en mi garganta porque sabía que no era absurda en absoluto. Comencé a recordar detalles de los últimos meses que antes me habían parecido insignificantes. Hace 2 meses Isabella sugirió que actualizáramos nuestros seguros de vida. Somos más grandes ahora, Julián. Deberíamos tener mejor cobertura. Firmé los papeles sin leerlos realmente, confiando en ella como siempre había hecho. ¿Cuánto era la póliza? ¿Quién era el beneficiario? Ni siquiera lo sabía. La idea me produjo náuseas. También recordé que hace 3 meses ella comenzó a viajar más frecuentemente. Antes era 1 semana al mes, ahora era casi 2. Siempre con explicaciones razonables, nuevos clientes, expansión de la empresa, proyectos importantes. Yo nunca cuestioné nada. ¿Por qué lo haría? Confiaba en mi esposa completamente. O había confiado, pasado. Porque ahora cada recuerdo se teñía de sospecha, cada gesto amable se volvía potencialmente calculador. Mi teléfono sonó sobresaltándome. Era Mauro. Señor Julián, necesito que vuelva al laboratorio. Encontré algo. Su voz sonaba tensa. ¿Qué encontró?, pregunté sintiendo como el corazón se me aceleraba. Prefiero explicárselo en persona. ¿Puede venir ahora? Miré mi reloj. Habían pasado 3 horas y media. Voy para allá, respondí ya levantándome de la mesa. El trayecto de regreso al laboratorio fue un borrón de ansiedad. Conduje en piloto automático, mi mente preparándose para lo que Mauro pudiera decirme. Cuando llegué, él me estaba esperando en la recepción con una expresión que no auguraba nada bueno. Me llevó a su oficina sin decir palabra. Sobre su escritorio había varias fotografías de microscopio y reportes impresos. Señor Julián, el abrigo está contaminado con una sustancia química muy específica, comenzó Mauro sin preámbulos. Se llama dimetil sulfóxido mezclado con un compuesto organofosforado modificado. Es extremadamente peligroso. Me senté pesadamente en la silla frente a él. ¿Qué hace exactamente? Mauro se quitó los lentes y me miró directamente. El dimetil sulfóxido es un solvente que facilita la absorción dérmica. Básicamente permite que otras sustancias penetren la piel más fácilmente. El organofosforado es un tipo de veneno neurotóxico. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago.
¿Veneno? Mauro asintió gravemente. Sí. Este compuesto en particular está modificado para actuar lentamente. No causa muerte inmediata sino deterioro progresivo del sistema nervioso. Los síntomas iniciales parecerían un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Para cuando alguien se diera cuenta de que fue envenenamiento, sería demasiado tarde. Sus palabras eran clínicas, precisas, horribles. ¿Cómo llegó al abrigo?, pregunté aunque ya conocía la respuesta. Mauro me mostró las fotografías. La sustancia está impregnada en el forro interior del abrigo, específicamente en las áreas que harían contacto con el cuello, las muñecas y la parte interna de los brazos. Son zonas de alta vascularización donde la absorción sería más efectiva. Esto no es accidental. Alguien aplicó esto deliberadamente y con conocimiento preciso de cómo funcionaría. ¿Cuánto tiempo habría tardado en afectarme? Mi voz sonaba extraña, distante. Mauro consultó sus notas. Basándome en la concentración, si usted hubiera usado el abrigo durante digamos 4 o 5 horas, habría absorbido una dosis significativa. Los síntomas habrían comenzado esa misma noche o al día siguiente: náuseas, mareos, debilidad. En 3 o 4 días, problemas cardíacos severos. En una semana, fallo orgánico múltiple. Y todo parecería natural para cualquier médico que no estuviera específicamente buscando envenenamiento. Me quedé en silencio procesando la información. Isabella había planeado mi muerte meticulosamente. Me había comprado un abrigo envenenado esperando que lo usara para la cena de mi empresa. Yo habría estado expuesto durante horas en un evento social, rodeado de testigos que confirmarían que me veía bien, que estaba normal. Cuando los síntomas comenzaran, nadie conectaría los puntos. Un hombre de 51 años con un ataque cardíaco súbito. Trágico pero no sospechoso. Señor Julián, la voz de Mauro me trajo de vuelta. Necesito saber cómo obtuvo este abrigo. Esta es evidencia de intento de homicidio. Tengo que reportarlo a la policía. Lo miré tratando de decidir qué decirle. Finalmente saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla de los correos entre Isabella e Iván. Él las leyó en silencio, su expresión volviéndose más sombría. Su esposa, dijo finalmente. No era una pregunta. Sí, confirmé con voz hueca. Me lo regaló hace 3 noches. Dijo que lo compró en una boutique durante su viaje de negocios. Mauro negó con la cabeza lentamente. Ninguna boutique vende ropa envenenada. Esto fue preparado especialmente. El talibán debe ser químico o tener acceso a sustancias controladas. Este tipo de compuesto organofosforado modificado no se consigue en cualquier lugar. Requiere conocimiento especializado para sintetizarlo. Pensé en los correos. El paquete estará donde acordamos. Manejo con guantes siempre. Iván había preparado el abrigo envenenado y se lo había entregado a Isabella en algún punto de su viaje. Ella lo había traído a casa, me lo había regalado con una sonrisa, había sugerido específicamente cuándo usarlo. Y si Oscar no hubiera venido de visita, si mi cuñado no hubiera querido probárselo por simple curiosidad, yo estaría muriendo en este momento sin saber siquiera por qué. Necesito hacer una denuncia formal, le dije a Mauro. Pero antes necesito más información. ¿Puede conservar el abrigo como evidencia? ¿Mantenerlo seguro? Él asintió. Por supuesto. Lo guardaré en un contenedor sellado. Y voy a hacer copias de todos los análisis. Pero señor Julián, usted entiende que esto es extremadamente serio. Su esposa intentó asesinarlo. Necesita ir a la policía hoy mismo. Lo sé, respondí. Pero primero necesito entender por qué. Necesito saber quién es Iván Maldonado y qué relación tiene con Isabella. Necesito saber si hay más, si esto es solo la punta de algo más grande. Mauro me miró con preocupación. Sea cuidadoso. Una persona capaz de planear algo así es extremadamente peligrosa. No se ponga en riesgo tratando de investigar solo. Salí del laboratorio con una copia de los análisis en mi mochila. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Era un atardecer hermoso, del tipo que Isabella y yo solíamos admirar juntos desde la ventana de nuestra sala. ¿Cuántas veces nos habíamos sentado allí, tomados de la mano, hablando de nuestros planes para el futuro? Todo había sido mentira. O tal vez no todo, tal vez al principio había sido real y en algún momento algo cambió. Necesitaba saber cuándo y por qué. En lugar de ir a casa, conduje hasta un hotel discreto y renté una habitación. No podía volver todavía. No podía ver a Isabella y pretender que todo estaba normal ahora que sabía la verdad.
Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. Llamé a mi trabajo y les dije que tenía una emergencia familiar y estaría fuera unos días. Luego llamé a Isabella. ¿Dónde estás?, preguntó ella cuando contestó. Sonaba preocupada. Te llamé a la oficina y me dijeron que no fuiste hoy. Mantuve mi voz calmada, neutral. Estoy con Oscar. Lo dieron de alta del hospital y está solo, así que me quedaré con él esta noche para asegurarme de que esté bien. Hubo una pausa. Qué considerado de tu parte, dijo Isabella finalmente. ¿Necesitas que lleve algo? ¿Ropa? No, estoy bien, respondí. Oscar tiene lavadora. Ya mañana vuelvo a casa. Otra pausa más larga. ¿Está todo bien, Julián? Suenas extraño. Por un momento quise gritarle, quise confrontarla por teléfono, exigir respuestas. Pero me contuve. Solo cansado, dije. Ha sido un par de días intensos. Ella murmuró algo sobre descansar y colgamos. Me senté en la cama del hotel mirando mi teléfono. Ahora venía la parte difícil. Necesitaba encontrar a Iván Maldonado. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando antes de ir a la policía. Porque había algo más aquí, algo que aún no veía completamente. Isabella no era cruel por naturaleza. La conocía, o creía conocerla. Para llegar a este punto, para planear fríamente el asesinato de su esposo, tenía que haber una razón poderosa. ¿Dinero? ¿Otro hombre? ¿Ambas cosas? Abrí mi laptop y comencé a buscar en serio. Pasé toda la noche investigando. Primero busqué información sobre nuestras finanzas. Accedí a nuestra cuenta bancaria conjunta y no encontré nada inusual. Pero entonces recordé que Isabella tenía una cuenta personal que había abierto años atrás para sus bonos de trabajo. Nunca la había revisado porque confiaba en ella. Ahora esa confianza parecía una ingenuidad dolorosa. Logré acceder usando su correo electrónico, probando contraseñas basadas en fechas importantes. Al tercer intento entré, nuestra fecha de aniversario. La ironía era amarga. Lo que encontré me dejó helado. En los últimos 6 meses Isabella había transferido casi $120,000 a una cuenta que no reconocí. Las transferencias eran regulares, 10,000 aquí, 15,000 allá, siempre con descripciones vagas como consultoría o servicios profesionales. Rastreé el número de cuenta receptora. Estaba registrada a nombre de una empresa llamada Soluciones Técnicas Avanzadas. Busqué la empresa en Internet. Tenía un sitio web genérico que ofrecía servicios de consultoría especializada sin especificar en qué. La dirección registrada era un edificio de oficinas compartidas. Todo olía a fachada. Apostaba lo que fuera a que Iván Maldonado estaba detrás de esa empresa. Seguí buscando en el correo de Isabella. Encontré más comunicaciones eliminadas que ella no había borrado completamente. Un hilo de hace 4 meses donde discutía con Iván sobre riesgos y garantías. Él le aseguraba que su método era probado y que había funcionado antes. ¿Antes? ¿Este hombre había hecho esto anteriormente? ¿Cuántas personas habían muerto por productos envenenados preparados por Iván Maldonado? Encontré también referencias a encuentros. Isabella e Iván se habían visto personalmente al menos 6 veces en los últimos 3 meses. Siempre en hoteles diferentes, siempre durante sus supuestos viajes de negocios. Las fechas coincidían perfectamente con sus ausencias. Uno de los correos incluía una fotografía de ellos dos en un restaurante, sonriendo, con las manos entrelazadas sobre la mesa. El mensaje decía, pronto seremos libres. La palabra libres resonó en mi cabeza. Isabella quería liberarse de mí. No solo divorciarse, eso habría sido simple, legal, civilizado. No, ella quería mi muerte. Quería el dinero del seguro de vida sin la complicación de un divorcio que dividiría nuestros bienes. Quería empezar de nuevo con Iván sin ninguna conexión conmigo, sin explicaciones incómodas, sin culpa social. Solo una viuda joven lamentando trágicamente a su esposo fallecido. Busqué información sobre Iván Maldonado con los datos que tenía. Eventualmente encontré un perfil en una red profesional. Se describía como químico industrial con experiencia en formulaciones especializadas. Trabajó durante años para una compañía farmacéutica que cerró después de un escándalo relacionado con pruebas no autorizadas. No encontré detalles específicos del escándalo, pero las implicaciones eran claras. Este hombre tenía conocimiento, acceso a sustancias peligrosas y aparentemente ningún escrúpulo moral. En su perfil había una fotografía.
Era un hombre de unos 45 años, cabello oscuro con canas en las sienes, sonrisa confiada. Atractivo de una manera pulida y profesional. Lo miré largamente tratando de entender qué veía Isabella en él además de un cómplice para asesinato. Tal vez la promesa de una vida diferente, más emocionante. Tal vez simplemente alguien que no era yo. A las 4 de la mañana encontré algo más. Un correo de hace 8 meses, mucho antes de que comenzara la planificación obvia. Isabella le escribía a Iván, no puedo más con esta vida. Me siento atrapada. Él es bueno, pero no es suficiente. Necesito algo más. La respuesta de Iván, entonces tómalo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en mediocridad. Hay formas de conseguir lo que quieres sin sacrificar tu futuro financiero. Ahí estaba el origen. Iván no solo era un amante, era un manipulador. Había identificado la insatisfacción de Isabella y la había transformado en un plan de asesinato. Probablemente le había prometido que estarían juntos, ricos con el dinero del seguro, que nadie sospecharía nunca. Y ella había mordido el anzuelo completamente. Cerré la laptop sintiendo un cansancio profundo que no tenía nada que ver con la falta de sueño. 17 años de matrimonio reducidos a esto, traición, codicia, intento de asesinato. Pensé en todos los momentos que creí especiales, todas las veces que Isabella me dijo que me amaba. ¿Cuándo dejó de ser verdad? ¿O nunca lo fue realmente? Pero no podía permitirme caer en la autocompasión. Tenía información ahora, evidencia. Era hora de convertirla en acción. Llamé a Mauro a las 7 de la mañana. Encontré más, le dije. Transferencias bancarias, correos, evidencia de una relación con Iván Maldonado. Todo apunta a que esto fue planeado durante meses. Mauro escuchó en silencio mientras le explicaba todo. Necesita ir a la policía hoy, dijo firmemente. Esto es suficiente para una investigación formal. Pero antes de ir a la policía, hice algo arriesgado. Creé un correo electrónico falso y le escribí a Iván Maldonado, haciéndome pasar por un cliente potencial interesado en sus servicios especializados. Mencioné vagamente que tenía un problema que requería una solución discreta y que había sido referido por un contacto mutual. No esperaba que respondiera, pero tenía que intentarlo. Para mi sorpresa, Iván contestó en menos de 2 horas. Los servicios que ofrezco requieren discreción absoluta y tienen un costo significativo. Si está genuinamente interesado, podemos discutir detalles en persona. Mi tarifa de consulta inicial es $5,000 no reembolsables. Le respondí que estaba dispuesto a pagar y sugerí un lugar público para reunirnos. Él propuso un café en el centro para esa misma tarde. Era una locura, lo sabía. Debería ir directo a la policía con todo lo que tenía. Pero necesitaba verlo, necesitaba escucharlo hablar, necesitaba confirmar con mis propios ojos quién era este hombre que había convencido a mi esposa de matarme. Tal vez también necesitaba entender cómo funcionaba su operación, cuántas otras personas podrían estar en peligro. Me preparé cuidadosamente para el encuentro. Llevaba mi teléfono configurado para grabar audio discretamente. También le envié un mensaje a Mauro diciéndole exactamente dónde estaría y a qué hora, con instrucciones de contactar a la policía si no tenía noticias mías en 3 horas. No era un plan perfecto, pero era lo mejor que tenía. Llegué al café 30 minutos antes. Me senté en una mesa cerca de la ventana donde había buena visibilidad. Pedí un café que no bebí y esperé. A las 3 en punto exactas, Iván Maldonado entró. Se veía exactamente como en su fotografía, pulido, profesional, confiado. Miró alrededor hasta que nuestras miradas se encontraron. Le había dicho que llevaría una revista específica para identificarnos. Se acercó con una sonrisa amigable y extendió la mano. Mucho gusto. Estreché su mano sintiendo repulsión. Esta mano había preparado el veneno que debía matarme. Igualmente, respondí manteniendo mi voz neutral. Nos sentamos y él fue directo al punto. ¿Qué tipo de problema necesita resolver? Me incliné hacia adelante bajando la voz. El mismo tipo que resolvió recientemente para una cliente llamada Isabella. La sonrisa de Iván se congeló. Sus ojos se endurecieron y por un momento vi algo peligroso debajo de esa fachada pulida. No sé de qué habla, dijo en voz baja. Creo que hay una confusión. Saqué mi teléfono y le mostré una de las capturas de pantalla de los correos entre él e Isabella. Vi cómo el color abandonaba su rostro. ¿Quién es usted realmente? Soy Julián, respondí observando su reacción. El esposo de Isabella.
El hombre que debería estar muerto ahora mismo gracias a su abrigo envenenado. Iván retrocedió en su silla como si lo hubiera golpeado. Sus ojos se movieron rápidamente buscando salidas, calculando opciones. Esto es una trampa, dijo finalmente. Está grabando esto, ¿verdad? No lo negué. No tenía sentido. Escúcheme con atención. Continué manteniendo mi voz calmada aunque mi corazón latía desbocado. Tengo el abrigo. Un químico forense lo analizó y encontró exactamente lo que usted puso ahí, dimetilsulfóxido con organofosforado modificado. Tengo los correos entre usted e Isabella. Tengo registros de las transferencias bancarias que ella le hizo. Tengo evidencia suficiente para hundirlos a ambos por intento de asesinato premeditado. Iván permaneció en silencio, su mente trabajando visiblemente. Finalmente habló con voz controlada. Si tiene todo eso, ¿por qué está aquí hablando conmigo en lugar de estar en la policía? Era una buena pregunta. Porque quiero saber por qué, respondí. Quiero entender cómo un químico talentoso termina fabricando venenos para matar esposos inconvenientes. Quiero saber cuántas veces ha hecho esto antes. Algo en mi tono debe haberlo convencido de que estaba siendo sincero porque se relajó mínimamente. Nunca antes, dijo. Isabella es la primera. Y la última, obviamente. No le creí completamente, pero lo dejé continuar. Nos conocimos hace un año en una conferencia. Ella estaba ahí por trabajo, yo presentaba sobre aplicaciones industriales de compuestos químicos. Conectamos, comenzamos a vernos. Al principio era solo una aventura. ¿Cuándo se convirtió en un plan de asesinato?, pregunté. Iván miró por la ventana como si buscara las palabras correctas. Ella empezó a hablar de usted. De lo aburrida que era su vida, lo atrapada que se sentía. Mencionó que tenían un seguro de vida considerable. Yo hice un comentario estúpido, medio en broma, sobre cómo sería más fácil enviudar que divorciarse. Nunca pensé que lo tomaría en serio. Pero lo hizo, dije. Él asintió lentamente. Empezó a presionarme. Decía que si realmente la amaba encontraría una forma de estar juntos sin perder todo en un divorcio. Investigó sobre venenos de contacto, me mostró artículos. La idea comenzó a tomar forma. Y yo, que Dios me perdone, no la detuve. Al contrario, empecé a pensar en cómo podría funcionar. ¿Por qué?, pregunté genuinamente confundido. Usted tiene una carrera, conocimientos valiosos. ¿Por qué arriesgar todo por dinero de un seguro? Iván se rió amargamente. ¿Carrera? Mi carrera terminó cuando la compañía farmacéutica me despidió. Tengo deudas de más de $200,000. Mi reputación está arruinada en la industria. Isabella me ofreció una salida. Ella conseguiría el dinero del seguro, yo obtendría la mitad. Podríamos empezar de nuevo en otro país. Entonces esto es solo por dinero, concluí sintiendo una mezcla de rabia y desprecio. Usted iba a matarme por $150,000. Él me miró directamente por primera vez. No es solo el dinero. Isabella prometió que estaríamos juntos, que construiríamos una vida. Estoy enamorado de ella. Sé que suena patético viniendo de alguien que acaba de confesarle que planeó matarlo, pero es verdad. ¿Ella lo ama a usted?, pregunté. La pregunta pareció herirlo. Yo creo que sí. O creía. Ahora no estoy seguro de nada. Nos quedamos en silencio por un momento. Alrededor nuestro la gente del café conversaba, reía, vivía sus vidas normales sin idea de la conversación que estábamos teniendo. ¿Cómo funcionaba exactamente el plan?, pregunté. Quiero saber todos los detalles. Iván dudó pero luego habló. El compuesto que sinteticé está diseñado para ser absorbido gradualmente a través de la piel. Una vez en el torrente sanguíneo, interfiere con la transmisión de señales nerviosas. Los síntomas iniciales parecen un evento cardíaco, dolor en el pecho, dificultad para respirar, debilidad. Para cuando un médico realmente investigara, ya sería demasiado tarde. Y aunque encontraran el compuesto en su sistema, es tan raro que probablemente lo atribuirían a exposición ambiental accidental. ¿Y el abrigo?, continué. Apliqué el compuesto en el forro interior, específicamente en las zonas de mayor contacto con la piel, cuello, muñecas, parte interna de los brazos. Usé una técnica de microencapsulación para que el compuesto se liberara lentamente con el calor corporal y el movimiento. Isabella me dio las medidas exactas del abrigo que necesitaba para usted. Lo conseguí a través de un contacto en Europa, lo traté en mi laboratorio casero y se lo entregué en su último viaje.
La meticulosidad del plan era aterradora. ¿Usó guantes todo el tiempo?, pregunté recordando el correo. Por supuesto. El compuesto es letal incluso en pequeñas cantidades. Por eso la reacción del hermano de Isabella fue tan severa. Incluso una breve exposición causó daño significativo. Si usted lo hubiera usado durante horas como Isabella planeaba, habría absorbido una dosis masiva. Oscar casi muere, le dije con voz dura. Por su culpa. Él está en el hospital porque quiso probarse un abrigo envenenado que ustedes prepararon para mí. Iván palideció. No sabíamos que alguien más lo tocaría. Eso no estaba en el plan. Su defensa era débil y él lo sabía. Los planes de asesinato rara vez salen perfectos, respondí con sarcasmo. Saqué mi teléfono y detuve la grabación de audio. Iván me miró nerviosamente. ¿Qué va a hacer ahora? Consideré la pregunta. Tenía opciones. Podía ir directamente a la policía con toda la evidencia que había recopilado más esta confesión grabada. Isabella e Iván serían arrestados, procesados, probablemente condenados. Justicia clara y simple. Pero había otra opción, una que me daría más control sobre la situación. Voy a darle una oportunidad, dije finalmente. Una sola. Usted va a escribir una confesión completa de todo, cómo conoció a Isabella, cómo planearon el asesinato, todos los detalles técnicos del veneno, las transferencias de dinero, todo. Va a firmarlo y notarizarlo. Y va a entregarme esa confesión junto con cualquier evidencia física que tenga, sus notas del laboratorio, comunicaciones con Isabella, recibos de los materiales que compró. ¿Y a cambio?, preguntó cautelosamente. A cambio, le doy 24 horas para desaparecer antes de ir a la policía. Tiempo suficiente para salir del país si es inteligente. Pero si alguna vez vuelve, si intenta contactar a Isabella, si hace cualquier cosa que me haga pensar que sigue siendo una amenaza, entregaré todo a las autoridades y me aseguraré de que pase el resto de su vida en prisión. Iván me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. ¿Por qué haría eso por mí? No era por él, por supuesto. Era por mí. Quería manejar esto a mi manera, quería el control que Isabella había intentado quitarme. Porque usted es solo una herramienta, respondí. Isabella es quien realmente quería mi muerte. Ella es quien merece mi atención completa. Usted es simplemente un hombre débil que tomó decisiones terribles por dinero. No vale mi tiempo. Nos miramos durante un largo momento. Finalmente él asintió. Lo haré. Le traeré todo mañana a esta hora. Me levanté para irme, pero él me detuvo. Julián, sé que no significa nada ahora, pero lo siento. Genuinamente. Nunca debí involucrarme en esto. Lo miré sin emoción. Tiene razón. No significa nada. Salí del café con las piernas temblando. La adrenalina que me había mantenido calmado durante la conversación con Iván comenzó a disiparse dejándome exhausto. Me senté en mi auto durante varios minutos simplemente respirando, procesando todo lo que había escuchado. La confesión de Iván confirmaba mis peores sospechas. Isabella había orquestado todo meticulosamente, usando a un hombre desesperado para ejecutar su plan. Conduje de regreso al hotel y revisé la grabación de audio. Estaba clara, cada palabra documentada. Iván admitiendo que fabricó el veneno, explicando cómo funcionaba, detallando el plan completo. Era evidencia sólida incluso si él desaparecía como le había sugerido. Guardé copias de la grabación en 3 lugares diferentes, mi teléfono, mi correo electrónico y una memoria USB que escondí en mi equipaje. Esa noche Isabella me llamó. ¿Todavía estás con Oscar?, preguntó. Su voz sonaba casual, pero detecté tensión debajo. Sí, mentí. Está mejor, pero prefiero quedarme otra noche para estar seguro. Hubo una pausa. Julián, ¿revisaste el abrigo que te regalé? Estaba pensando que tal vez deberíamos devolverlo a la tienda y conseguir uno diferente después de lo que le pasó a mi hermano. Mi corazón se aceleró. Ella estaba preocupada por el abrigo, por la evidencia. No te preocupes por eso, respondí manteniendo mi tono ligero. Lo guardé en el garaje como me sugirió el doctor. Cuando vuelva lo revisamos juntos. Otro silencio. ¿El doctor? ¿Cuál doctor? Maldije mentalmente mi error. El doctor del hospital, improvisé. Me recomendó guardarlo hasta saber qué causó la reacción de Oscar. Solo por precaución. Entiendo, dijo Isabella lentamente. Bueno, descansa. Te extraño. Las palabras que alguna vez me habrían llenado de calidez ahora solo me provocaban náuseas.
Yo también, mentí. Colgamos y me quedé mirando el teléfono. Ella estaba preocupada, tal vez sospechando que algo no iba bien. Tenía que moverme rápido antes de que decidiera tomar acción. Al día siguiente Iván apareció en el café exactamente a la hora acordada. Se veía terrible, como si no hubiera dormido. Me entregó un sobre grueso. Está todo ahí, dijo con voz ronca. La confesión completa, firmada y notarizada esta mañana. Mis notas de laboratorio explicando la síntesis del compuesto. Copias de todos los correos con Isabella incluyendo los que ella borró. Recibos de los materiales que compré. Todo. Abrí el sobre y revisé los documentos. Era exactamente lo que necesitaba. La confesión era detallada y comprometedora, escrita en el lenguaje técnico de un químico profesional. Había fechas, cantidades específicas de sustancias, descripciones del proceso. ¿Isabella sabe que se está yendo?, pregunté. Iván negó con la cabeza. Le dije que tenía que viajar por trabajo. Ella no sospecha nada. Pero tengo una pregunta. ¿Va a decirle que hablamos? Consideré la pregunta. Eventualmente, respondí. Pero no todavía. Primero necesito manejar esto a mi manera. Iván asintió y se levantó para irse. Julián, dijo antes de marcharse. Sé que no lo cree, pero Isabella realmente lo amó alguna vez. Hace meses me mostró fotos viejas de ustedes, me contó historias de cuando recién se casaron. Algo cambió en ella, algo se rompió. No sé qué fue, pero la mujer de la que me enamoré no es la misma que planeó su muerte. Tal vez nunca existió esa otra mujer, respondí fríamente. Tal vez solo era una actuación. Iván se fue sin decir más. Lo observé caminar por la calle hasta que desapareció entre la multitud. Probablemente nunca volvería a verlo. Parte de mí se preguntaba si realmente huiría, o si simplemente estaba comprando tiempo. No importaba. Tenía lo que necesitaba. Ahora venía la parte más difícil, confrontar a Isabella. Pero antes, necesitaba asegurarme de que toda la evidencia estuviera protegida y en manos correctas. Llamé a Mauro y le pedí que se reuniera conmigo. Le mostré la confesión de Iván y los documentos adicionales. Sus ojos se agrandaron mientras leía. Esto es oro puro en términos de evidencia, dijo. Con esto y el análisis del abrigo, el caso es hermético. Guárdelo todo en su laboratorio, le pedí. Necesito que esté seguro hasta que esté listo para ir a la policía. Mauro frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo va a esperar? Cada día que pasa es un riesgo. Si Isabella sospecha algo, podría huir o destruir evidencia. Tenía razón, pero necesitaba hacer esto correctamente. 1 o 2 días más, prometí. Solo necesito cerrar algunos cabos sueltos. Esa tarde finalmente volví a casa. Isabella estaba en la sala trabajando en su laptop. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía genuina. Julián, qué bueno que volviste. Te extrañé. Se levantó y me abrazó. Yo correspondí mecánicamente, sintiendo la absoluta desconexión entre sus palabras y sus verdaderas intenciones. Esta mujer que me abrazaba había planeado mi muerte, había pagado para que me envenenaran, había contado los días hasta mi funeral. ¿Cómo está Oscar?, preguntó mientras nos sentábamos. Mucho mejor, respondí. Ya casi recuperado completamente. Ella asintió con aparente alivio. Qué susto nos dio mi hermano. Nunca imaginé que una simple alergia pudiera ser tan peligrosa. Observé su cara mientras mentía, buscando algún signo de culpa o incomodidad. No vi nada. Era una actuación perfecta. Isabella, dije cuidadosamente. Necesito preguntarte algo sobre el abrigo. Vi cómo sus músculos se tensaban apenas perceptiblemente. ¿Qué pasa? Saqué mi teléfono y le mostré una foto del recibo que Iván había incluido en los documentos. Era la compra de los químicos usados para el veneno. ¿Sabes qué es esto? Ella miró la imagen, su rostro poniéndose pálido. No, ¿qué es? Su voz sonaba confundida, pero sus ojos la traicionaban. Había pánico ahí. Es un recibo de compra de dimetil sulfóxido y compuestos organofosforados, expliqué con voz calmada. Los mismos químicos que un análisis forense encontró impregnados en el abrigo que me regalaste. Los mismos químicos que casi matan a Oscar. Los mismos químicos que me habrían matado a mí si me lo hubiera puesto. Isabella se puso de pie abruptamente. No sé de qué hablas. ¿Un análisis forense? ¿Por qué harías eso?
Estaba intentando sonar indignada, pero el miedo era obvio ahora. Me levanté también, sacando el sobre con la confesión de Iván. Porque después de ver la reacción de tu hermano, algo no me pareció correcto. Así que llevé el abrigo a un químico forense. Y él encontró que estaba envenenado. Eso es ridículo, dijo Isabella retrocediendo. Debe ser un error, una contaminación accidental durante la fabricación. Negué con la cabeza. No fue accidental. Fue deliberado. Y tengo la confesión completa de Iván Maldonado explicando exactamente cómo lo hizo, por qué lo hizo, y quién se lo pidió. Saqué la confesión del sobre y se la mostré. ¿Quieres leerla? Está muy detallada. El color abandonó completamente su rostro. Intentó agarrar los papeles pero los alejé. ¿Cómo conseguiste eso?, susurró. Me reuní con Iván ayer, respondí. Tuvimos una conversación muy interesante sobre venenos de contacto, seguros de vida, y planes de asesinato. Me contó todo, Isabella. Todo. Ella se dejó caer en el sofá, temblando. Julián, puedo explicar, comenzó con voz quebrada. No es lo que piensas. Me reí sin humor. ¿No es lo que pienso? Creo que planeaste matarme con un abrigo envenenado para cobrar el seguro de vida y huir con tu amante. ¿Me equivoco en algo? Ella empezó a llorar, lágrimas reales corriendo por sus mejillas. No sabes cómo ha sido. Me sentía tan atrapada, tan infeliz. Iván me ofreció una salida. Una salida era el divorcio, respondí con voz dura. No el asesinato. ¿Cuándo exactamente dejé de ser tu esposo y me convertí en un obstáculo que eliminar? Ella sollozó sin responder. La observé llorar sintiéndome completamente vacío. Esta mujer con la que compartí 17 años de mi vida era una extraña. Dime la verdad, exigí. ¿Alguna vez me amaste realmente? Isabella levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Sí, susurró. Al principio sí te amé. Los primeros años fueron buenos, fueron reales. Pero con el tiempo algo cambió. No sé cuándo exactamente, pero un día me desperté y sentí que estaba viviendo la vida de otra persona. Cada día era igual, predecible, seguro. Me sentía como si me estuviera ahogando lentamente. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Y la solución era matarme?, pregunté con voz quebrada. ¿No asesinarme para poder ser libre? Ella negó con la cabeza violentamente. No empezó así. Al principio solo pensaba en divorciarme. Pero luego conocí a Iván y él me hizo sentir viva otra vez. Me mostraba atención, me hacía sentir especial. Y cuando hablé de divorcio, él mencionó cuánto perdería financieramente. Dijo que había otras formas. Así que decidiste que mi vida valía menos que tu comodidad financiera, concluí. Isabella se cubrió el rostro con las manos. No fue tan simple. Iván fue muy convincente. Me mostró artículos sobre venenos indetectables, casos donde la gente había salido impune. Me dijo que sería rápido, que no sufrirías, que parecería un ataque cardíaco natural. Me hizo creer que era la única opción. Él te manipuló, dije, pero tú elegiste seguirle el juego. Transferiste el dinero. Aprobaste el plan. Trajiste ese abrigo envenenado a nuestra casa. Me lo regalaste con una sonrisa. Sugeriste que lo usara para la cena de mi empresa. Cada paso fue tu decisión. Ella sollozó más fuerte. Lo sé. Dios, lo sé. Y he estado aterrada desde el momento en que te lo di. Apenas podía dormir pensando en lo que iba a pasar. Entonces, ¿por qué no lo detuviste?, exigí. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no simplemente tiraste el maldito abrigo y terminaste con esto? Isabella me miró con desesperación. Porque tenía miedo. Miedo de Iván, de lo que sabía, de lo que podría hacer. Él tiene toda la evidencia de mi participación. Podría hundirme en cualquier momento. Y tenía miedo de perderte de otra manera, de que me odiaras, de enfrentar las consecuencias. Miedo de Iván, repetí incrédulo. Isabella, tú iniciaste esto. Tú buscaste la manera de matarme. Iván solo fue el medio. Ella asintió miserablemente. Tienes razón. No puedo culparlo solo a él. Fui yo. Yo tomé las decisiones. Yo crucé cada línea. Y ahora voy a pagar por ello, ¿verdad? Vas a ir a la policía. No era una pregunta. Me senté frente a ella, estudiando su rostro. Parte de mí quería sentir satisfacción viéndola así, rota y aterrada.
pero solo sentía un vacío profundo. Dije finalmente. Debería entregarte junto con toda la evidencia y verte ir a prisión por intento de asesinato. Sería justicia. Sería lo correcto. Ella asintió aceptando su destino. Lo entiendo. Merezco todo lo que venga. Pero antes de hacer eso, continué. Necesito saber algunas cosas. Primero, el seguro de vida. ¿Cuánto es? Isabella vaciló antes de responder. $300,000. Lo actualicé hace 3 meses sin decirte. Falsifiqué tu firma en los documentos. Otra traición, otra mentira. Y el plan era dividir el dinero con Iván. Ella asintió. 50-50. Él conseguiría su parte, yo la mía, y nos iríamos del país juntos. ¿A dónde? Pregunté por curiosidad mórbida. Costa Rica, respondió en voz baja. Iván tiene contactos allá. Íbamos a empezar de nuevo con identidades nuevas. La elaboración del plan era impresionante en su maldad. Segunda pregunta. ¿Hay alguien más involucrado? ¿Alguien más que sepa lo que planeaban? Ella negó enfáticamente. No, solo nosotros dos. Iván insistió en mantenerlo completamente secreto. Ni siquiera sus contactos sabían para qué eran los químicos. Tercera pregunta, dije mirándola fijamente. Si Oscar no hubiera probado el abrigo primero, si yo lo hubiera usado y comenzado a enfermar, ¿me habrías dejado morir? ¿O habrías confesado y llamado a una ambulancia? Esta era la pregunta que más me aterraba. Isabella cerró los ojos, lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. Durante un largo momento no respondió. No lo sé, admitió finalmente con voz rota. Honestamente no lo sé. Quiero creer que habría hecho lo correcto, que habría confesado y buscado ayuda. Pero la verdad es que no sé qué habría hecho en ese momento. Y eso me aterroriza más que cualquier otra cosa. Su honestidad brutal era al menos algo. No una excusa, no una justificación, pero al menos verdad. Me levanté y caminé hacia la ventana mirando afuera sin ver realmente nada. Iván se fue, dije sin voltearme. Le di 24 horas para desaparecer a cambio de una confesión completa. Probablemente ya esté fuera del país. Escuché como Isabella inhalaba bruscamente. ¿Por qué harías eso? Podrías haberlo arrestado. Me giré hacia ella. Porque él es irrelevante. Un hombre débil que hizo cosas terribles por dinero y lujuria. Tú eres quien realmente importa aquí. ¿Qué vas a hacer conmigo? Preguntó con voz temblorosa. Era la pregunta del $1.000.000. Tenía toda la evidencia necesaria para destruir su vida. La confesión de Iván, el análisis forense del abrigo, los correos, las transferencias bancarias, la grabación de nuestra conversación de ahora mismo. Podía entregarla a la policía y verla procesar por intento de asesinato premeditado. Pasaría años, tal vez décadas en prisión. Aquí está lo que va a pasar, dije finalmente. Mañana vas a ir con un abogado y redactar un acuerdo de divorcio. Me darás absolutamente todo, la casa, los ahorros, las inversiones, todo. También vas a escribir una confesión completa de tu participación en el plan de asesinato. Esa confesión, junto con toda la demás evidencia, la guardaré en un lugar seguro. Si alguna vez intentas contactarme, acercarte a mí, o hacer cualquier cosa que perciba como amenaza, todo va directo a la policía. Isabella me miraba con una mezcla de shock y alivio. No vas a entregarme. Su voz era apenas un susurro. No inmediatamente, respondí. Pero vivirás el resto de tu vida sabiendo que en cualquier momento puedo cambiar de opinión. Cada día te despertarás preguntándote si hoy es el día que decido que ya fue suficiente. Esa será tu prisión, Isabella. No de barrotes y celdas, sino de miedo constante y arrepentimiento. Es más de lo que merezco, dijo ella con voz hueca. Tenía razón, probablemente lo era. Pero yo no estaba haciendo esto por misericordia. Lo estaba haciendo por control. Isabella me había quitado todo control sobre mi propia vida al planear mi muerte. Ahora yo controlaba su destino. Podía vivir, sí, pero solo bajo mis términos, solo con la certeza de que su libertad dependía completamente de mi voluntad. Tienes hasta el fin de semana para empacar tus cosas y encontrar otro lugar donde vivir, continué. No quiero verte aquí cuando regrese del trabajo el lunes. Dejarás tus llaves, tu tarjeta de acceso, cualquier cosa que te conecte con esta casa. Y Isabella, si veo o escucho de ti fuera de los procedimientos legales del divorcio, no dudaré en ir a la policía.
Ella asintió entendiendo que no había espacio para negociación. Me dirigí hacia la puerta para salir. Necesitaba aire, espacio, distancia de esta mujer que alguna vez amé. Julián, me llamó cuando tenía la mano en la perilla. Me detuve pero no me volteé. Lo siento. Sé que no significa nada ahora, sé que no cambia lo que hice, pero genuinamente lo siento. Arruiné todo, lastimé a la única persona que siempre estuvo ahí para mí. Y voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida. Sí, respondí sin emoción. Sí vas a tener que vivir con eso. Salí de la casa sin mirar atrás. Pasé esa noche en el hotel otra vez. No podía soportar estar en la misma casa que Isabella sabiendo todo lo que sabía. Me senté en la cama mirando el techo, procesando los eventos de los últimos días. Una semana atrás mi vida era normal, predecible, segura. Ahora todo había explotado revelando verdades que nunca imaginé enfrentar. Mi esposa había intentado asesinarme. Esas palabras todavía sonaban surrealistas en mi mente. Al día siguiente Isabella cumplió con todo lo que le pedí. Su abogado me contactó con los papeles del divorcio ya preparados. Ella renunciaba a todo sin pelear, sin negociar. También recibí su confesión escrita, detallada y firmada, admitiendo su participación completa en el plan de asesinato. La guardé junto con toda la demás evidencia en una caja de seguridad en el banco. Mi seguro contra cualquier movimiento futuro de su parte. El viernes por la tarde, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de Isabella. Mis cosas están empacadas. Me voy esta noche. Las llaves están sobre la mesa de la cocina. No volverás a saber de mí a menos que sea absolutamente necesario para el divorcio. Cuídate, Julián. Eso fue todo. 17 años de matrimonio reducidos a un mensaje de texto frío y breve. Borré el mensaje sin responder. Esa noche visité a Óscar en su casa. Él se había recuperado completamente de la reacción al abrigo, aunque todavía tenía algunas manchas descoloridas en la piel que los médicos dijeron eventualmente desaparecerían. Te ves mejor, le dije cuando abrió la puerta. Él sonrió. Me siento mejor. Aunque todavía no entiendo exactamente qué me pasó. Los doctores dicen que fue una reacción alérgica severa, pero nunca encontraron específicamente a qué. Me senté con él en su sala. Tenía que decidir cuánto contarle. Finalmente opté por una versión editada de la verdad. El abrigo estaba contaminado con químicos industriales, le dije. Probablemente durante el proceso de manufactura o envío. Fue pura mala suerte que te afectara tan severamente. Hice analizar el abrigo y confirmaron que tenía sustancias que no deberían estar ahí. No era completamente mentira, solo omitía la parte sobre intento de asesinato. Óscar negó con la cabeza asombrado. ¡Qué locura! Podrías haber sido tú quien lo usara primero. Sus palabras resonaron con peso. Lo sé, respondí. Tengo mucha suerte de que quisieras probártelo. Él se rió sin saber cuán literal era esa afirmación. Bueno, la próxima vez que Isabella te traiga ropa cara de sus viajes, mejor que la analices primero. Sonreí sin humor. No habrá próxima vez. Isabella y yo nos estamos divorciando. La sorpresa en su rostro fue genuina. ¿Qué? ¿Por qué? Pensé que estaban bien. No sabía por dónde empezar sin revelar demasiado. Las cosas no eran lo que parecían, dije simplemente. Descubrí algunas cosas sobre ella, sobre nuestra relación, que no puedo perdonar. Es mejor así. Óscar me puso una mano en el hombro con empatía. Lo siento, Julián. Si necesitas algo, lo que sea, aquí estoy. Después de todo, eres prácticamente mi hermano también. Le agradecí su apoyo. Óscar nunca sabría que su curiosidad inocente por probarse un abrigo elegante me había salvado la vida. Y era mejor así. El conocimiento de cuán cerca había estado de morir por un regalo envenenado de su propia hermana era una carga que yo solo necesitaba llevar. No había razón para traumatizar a Óscar con esa verdad. Las semanas siguientes fueron extrañas. La casa se sentía vacía sin Isabella, pero también más limpia, como si su ausencia hubiera removido algo tóxico del ambiente. Cambié las cerraduras aunque ella ya había devuelto las llaves. Reorganicé los espacios eliminando cualquier rastro visible de nuestra vida juntos. Las fotografías de bodas, los recuerdos de viajes, los regalos que nos habíamos dado a través de los años, todo fue empacado y guardado en el ático. Mauro me llamó varias veces preguntando si había ido a la policía. Cada vez le decía que todavía no, que estaba manejando la situación de otra manera. Eventualmente dejó de preguntar,
aunque podía escuchar su desaprobación. Él creía que Isabella debería estar en prisión. Tal vez tenía razón. Pero esta era mi decisión, mi vida, mi forma de buscar algo parecido a justicia. El divorcio se procesó rápidamente dado que Isabella no peleó nada. En 2 meses estábamos oficialmente separados. Ella se había mudado a otra ciudad, según me informó su abogado. Había renunciado a su trabajo y estaba empezando de nuevo en algún lugar donde nadie la conociera. No pregunté dónde ni me importaba. Solo quería que estuviera lejos, fuera de mi vida, incapaz de hacerme más daño. Nunca supe qué pasó con Iván Maldonado. Después de nuestra reunión desapareció completamente. Busqué su nombre ocasionalmente en internet, pero no encontré nada. Probablemente estaba en algún país sin tratado de extradición, viviendo bajo un nombre diferente, tal vez arrepintiéndose de sus decisiones. O tal vez no. Algunos hombres nunca aprenden. Con el tiempo comencé a reconstruir mi vida. Volví a conectar con amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Tomé un curso de fotografía que siempre había querido hacer. Viajé solo a lugares que siempre quise visitar pero que Isabella nunca tuvo interés en conocer. Lentamente, dolorosamente, empecé a descubrir quién era Julián fuera del contexto de ser el esposo de Isabella. La terapia ayudó. Mi terapeuta, una mujer sabia llamada Daniela, me ayudó a procesar la traición sin dejar que me consumiera. Lo que ella hizo dice todo sobre ella y nada sobre usted, me recordaba constantemente. Usted no causó esto. Usted no merece esto. Y usted tiene derecho a sanar a su propio ritmo y de su propia manera. Sus palabras fueron un salvavidas en los días oscuros. 6 meses después del incidente recibí una carta de Isabella. Llegó a través de su abogado, sin dirección de remitente. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Era breve. Julián, no espero tu perdón ni lo busco. Solo quiero que sepas que la persona que planeó hacerte daño ya no existe. He pasado estos meses en terapia profunda, enfrentando los demonios que me llevaron a tomar esas decisiones horribles. Entiendo ahora que estaba profundamente rota, buscando soluciones fáciles a problemas complejos. No hay excusa para lo que hice. Vivo cada día con el peso de esa culpa. Pero también vivo cada día agradecida de que no lo llevé a cabo, de que Oscar te salvó sin saberlo. Espero que encuentres felicidad, Julián. La mereces más que nadie. Isabella. Leí la carta 3 veces antes de guardarla. No respondí. No había nada que decir. Sus palabras eran para ella, no para mí. Parte de su proceso de sanación, de intentar hacer las paces con lo que había hecho. Yo ya no era parte de esa ecuación. Ya no era su esposo, su víctima, su juez. Era simplemente un hombre que había sobrevivido a algo terrible y estaba eligiendo seguir adelante. 1 año después del incidente, en un día soleado de primavera, estaba limpiando el ático cuando encontré la caja con las fotografías de la boda. Me senté en el piso polvoriento y las miré una por una. Isabella tan joven y radiante en su vestido color marfil. Yo con ese traje negro que pensé que me hacía ver sofisticado. Ambos sonriendo, llenos de esperanza y promesas de un futuro juntos. 2 personas que no tenían idea de cómo terminaría su historia. Lloré por primera vez desde que todo había sucedido. No lloré por Isabella ni por lo que me hizo. Lloré por esas 2 personas en las fotografías que realmente creyeron en su amor, que realmente pensaron que durarían para siempre. Lloré por la pérdida de esa inocencia, esa confianza, esa fe en que las personas que amas nunca te harían daño intencional. Cuando terminé de llorar, guardé las fotografías de vuelta en la caja y las sellé. Era hora de dejarlas ir. Hoy, 2 años después, mi vida es diferente pero mejor en formas que nunca imaginé. Tengo paz. Tengo control sobre mi propio destino. Y tengo algo que casi pierdo, tengo vida. Cada mañana me despierto agradecido de estar vivo, de haber escapado de un destino que estaba tan cuidadosamente planeado para mí. Oscar y yo nos vemos regularmente, unidos por un vínculo que él nunca entenderá completamente. La evidencia del intento de asesinato sigue guardada en mi caja de seguridad. A veces me pregunto si debería entregarla a las autoridades, si Isabella debería enfrentar consecuencias legales por lo que intentó hacer. Pero luego recuerdo que ella ya está viviendo su propia condena, despertando cada día sabiendo que su libertad depende de mi silencio, que en cualquier momento puedo cambiar de opinión. Esa es una prisión que ningún juez podría ordenar. Si algo aprendí de todo esto es que realmente nunca conocemos completamente a otra persona. Podemos compartir años, décadas,
vidas enteras con alguien y aún así descubrir que había profundidades que nunca vimos. Pero también aprendí que sobrevivir a una traición así, por más dolorosa que sea, es posible. No fácil, no rápido, pero posible. Y al otro lado hay una versión de ti mismo más fuerte, más sabio, más cauteloso pero también más vivo que nunca. Y sobre ese abrigo que casi me cuesta la vida, nunca volví a verlo después de entregárselo a Mauro. Está guardado en algún lugar en su laboratorio, evidencia sellada de un crimen que técnicamente nunca se cometió. A veces me pregunto qué pasaría si alguien lo encontrara en años futuros, sin contexto, sin entender su historia. Solo sería un abrigo gris elegante, aparentemente inofensivo. Nadie adivinaría las intenciones mortales cosidas en su forro. Pero yo siempre sabré la verdad. Y esa verdad me liberó.